Continuamos en resumen matinal y vamos a conversar con Yamat Bellerit, ex primer ministro de Haití y un gran conocedor de la política haitiana, además de un amante de su país, con quien me unen vínculos de amistad y trato desde hace mucho tiempo por su ayuda para, como reportero, desempeñar mi trabajo en Puerto Príncipe, Haití. Yamat, bienvenido a Resumen Matinal. Muchas gracias para recibirme y saludo a todos los videos, la gente que está acompañándonos en ese programa, esperando que podamos aclarar algunos puntos. Yamat, hay una situación prácticamente crítica entre República Dominicana y Haití. ¿Cuál es la realidad de esta situación entre Haití y República Dominicana surgida a través del desvío del río Masacre? Bueno, una situación que dura desde 2 años. Cuando el presidente Jovenel estaba aquí, el Ministerio de Agricultura tenía un proyecto para hacer un canal para permitir la irrigación de alguna tierra, y como lo permitía los acuerdos de 1929, empezaron trabajo, pero claramente hay el acuerdo de 1929 prevé que hay que tener discusión porque es un río compartido entre los dos países. Y en el pasado la República Dominicana ha hecho lo mismo en diferentes puntos, yo creo en 12 puntos, entre 9 y 12 puntos donde sacan el agua del río para trabajo de irrigación o otro. Ese momento eventualmente tuvo falta de comunicación entre los dos gobiernos, y en mayo de 2021 hubo una reunión, la Cancillería haitiana, el canciller dominicano, aunque no era presente físicamente, abrieron la cumbre por Zoom o por video y concluyeron en un acuerdo que prevía que había que poner una mesa técnica para evaluar la incidencia de ese canal sobre el agua que llegaba en la República Dominicana. Se prevía que eventualmente se iba a llamar consultor internacional para ayudar a determinar la factibilidad del proyecto. Y se firmó un acuerdo. Resulta que al final, después que se firmó el acuerdo, hubo una posición de la Cancillería Dominicana que por el momento no iba a mandar técnico, que piden al gobierno haitiano que paran el trabajo. Es importante de señalar que hasta la fecha, a pesar del video que yo he visto en los medios, no se ha conectado hasta ahora al río. Los trabajos están totalmente de la parte haitiana, no hay conexión, ni se saca agua del río hasta ahora, hasta la fecha. Entonces hay mucho movimiento alrededor de que los trabajos continúan, pero los trabajos continúan al nivel del lado haitiano. Lo que provocó quizá un miedo es que después porque 2 meses después que se firmó su acuerdo, mataron al presidente Moïse. Entonces, no que el gobierno o el Estado haitiano decidió de parar ese proyecto del Ministerio de Agricultura, es que no se siguió, porque había un vacío de poder, había mucha confusión y no era una prioridad del lado haitiano, por lo que entiendo. Y separaron los trabajos. Resulta que últimamente, como no había ni discusión ni apoyo del gobierno a los campesinos de la zona, que ellos necesitan esa agua para la irrigación, la agricultura y todo, ellos decidieron ellos mismos de seguir con el trabajo con sus capacidades, sin, a mi parecer y a mi conocimiento, sin consultar con la autoridad centrales. Yo creo que había una consulta con las autoridades locales, pero sin discutir con la autoridad central y obviamente sin discutir con el lado dominicano.
lo que provocó preocupación, porque lo que se había acordado es que se iba a poner una mesa hídrica, una mesa técnica que iba a evaluar cuánto, cómo y todo eso. Entonces, hubo, a mi parecer, y con toda humildad, una mala gestión, vamos a decir, de los dos lados. Porque cuando llegó el conflicto, cuando llegó la improvisación, que cada uno toma medidas, hace declaraciones belicosas de los dos lados, y que para mí es innecesario. Había un acuerdo entre los países que prevé cómo se puede hacer, cómo se tiene que discutir, cómo se operacionaliza la necesidad de usar el agua, porque es un agua compartida, y hasta ahora no se tomó una gota de agua. Entonces yo creo que se necesita. El problema es que no hay interlocutor ahora mismo. Claro, hay un gobierno, pero no hay interlocutor para sentarse tranquilamente y ver cómo se puede resolver el asunto. Bueno, conversamos con Jean-Max Bellerive. Él fue primer ministro de Haití y una persona pues con mucho conocimiento. Y en ese contexto es interesante, ya hizo una radiografía, ¿no?, de este, si se quiere, conflicto del río Masacre, pero un poquito más amplio, Max, con referencia pues la situación haitiana que preocupa no solamente a los ciudadanos haitianos, sino también al país, pero también a la comunidad internacional. Justamente ayer veía pues un pronunciamiento de los estados caribeños, ¿no?, el CARICOM, diciendo que tenían una gran desilusión ante la apatía de, diríamos, de las potencias internacionales con referencia a Haití. ¿Qué es la percepción que usted tiene de este momento de la situación haitiana? Bueno, estamos avanzando día a día una anarquía total. Es penoso para mí, para la mayoría de los haitianos responsables, de ver que una situación de vacío, de conflicto político, pero era más de conflicto para parte del poder, porque no es un conflicto ideológico, no hay conflicto básico donde se enfrentan dos grupos, un socialista, uno de derecha, con visión diferente del país. Es solamente conflicto para el poder. Y en ese conflicto apareció un fenómeno que siempre ha existido, pero con nivel más bajo, de incidencia de grupos armados que llegaron de lo político, porque empezó con bandas que estaban ligadas a sectores políticos y a veces el sector privado, que le daban armas, municiones para ayudar su campaña electoral y a veces para proteger su negocio. Y poco a poco esa banda tomaron una independencia, porque no había respuesta política tampoco en el país que podía crear trabajo, oportunidades para los haitianos, y poco a poco llegó a ser un fenómeno incontrolable ahora mismo. Es decir, las bandas absorbieron a todos esos desempleados que no había respuesta estatal. Las bandas principales, donde nacieron, en zona generalmente donde viven la gente de lo más pobre de Haití. Ahora esas bandas se mueven en otra zona, es zona más tranquila históricamente, pero llegan de zonas muy pobres. Y ahí hay una incidencia fuerte de los líderes de esa banda, porque ellos que manejan el dinero, manejan la seguridad, manejan el permiso hasta de moverse. Ellos son el Estado ahí. Ellos están Estados sin dar servicio. En este caso, ¿qué espacio de Haití, qué porcentaje del territorio haitiano controla las bandas? Yo oigo mucho número, pero que no tienen sentido. El Estado no controla su espacio territorial, sobre todo en la zona americana. O sea, ¿el Estado no controla nada? Sí, controla, pero dicen que la banda está en el 80% de la zona metropolitana.
pero que no quiere decir nada, porque controla quiere decir que a cualquier momento puede aparecer, ¿no? Que está una guerra entre dos grupos, que hay una zona como Rusia y Ucrania, que uno sabe que mira una carta. Hay puntos donde aparecen, hay puntos donde no aparecen, pero hay puntos donde uno sabe que a cualquier momento, hay puntos de ellos, pero hay muchos puntos en la capital donde ellos hacen raptos, llegan, queman casa, porque no hay ni justificación ni lógica. Cuando llegaron, seguro oíste lo que pasó en Carrefour. Movieron casi 50.000 personas que huyeron su barrio porque había tiroteo cada noche, quemaron alguna casa. ¿Con cuál intención? ¿Es un ejército que controla una zona o solamente enseñar que nosotros somos los jefes, que a cualquier momento podemos llegar a una zona y provocar disturbio? No hay lógica sensata en las acciones de esa banda. Jean-Matt, y perdón, Miguel, claro. Hay una pregunta que no quiero que se me pase. Hace un rato decía que la falta de autoridad es de parte del lado haitiano, es lo que ha dado al traste con la construcción del canal para desviar el río Masacre. ¿Entiende que la falta de autoridad en Haití pudiera provocar un rompimiento o una fisura entre las relaciones dominico-haitianas? Yo no sé si es una falta de autoridad, una falta de representatividad y de acciones a favor del pueblo. Los campesinos de esa zona, yo no creo que son antidominicanos, son gente que quieren sobrevivir. Y había una esperanza creada para el poder político diciendo vamos a llevar agua en la zona para que puedan seguir trabajando en la agricultura. Matan al presidente y 2 años después no hay ningún señal del gobierno, o no podemos seguir porque nos dimos cuenta que del nivel técnico va a traer problemas y que vamos a buscar otra solución. No hubo diálogo con la población. Entonces, esa población de la zona se encontró solo, y líderes comunitarios, y también hay manejo político por abajo de todo eso, decidieron, vamos a hacerlo nosotros. Si el Estado, como muchas cosas, mira, tú oíste del movimiento que llamamos Guacalé allá, fue la única respuesta visible frente a las pandillas, con el pueblo el mismo, con alguna parte de la policía, decidieron, vamos a parar eso. Y fue el mismo Estado, yo puedo entender las razones, que paró ese movimiento que llaman Guacalé. Dice que no se puede matar a la gente en la calle, cálmense, vamos a buscar solución más profunda. Pero cuando un pueblo se encuentra solo frente a situaciones y que no oye o no ve la respuesta de las autoridades que están aquí, que además no tienen una legitimidad electoral, quiere decir que no tienen un respeto total, que tiene un gobierno que fue electo, que fue nombrado y todo eso. Entonces, después de 2 años, hay mucho tiempo aguantando, porque no hay otra solución y son gente que viven de la agricultura. Y le vendieron un sueño que hasta la fecha yo creo que era factible. Yo no estaba parte de ese proyecto, pero hasta cuando se oye los reportes del director de la INAPA, de la INDRI, dicen que eso no va a modificar tanto la llegada de agua en la República Dominicana. Claramente los ultranacionalistas de los dos lados quieren aumentar la incidencia de lo que puede pasar con ese río. Claramente también, si no hay un control de los dos lados de cómo se hace, se puede desbordar. Y el hecho que son un grupo, vamos a decir, privado, que tomaron esa iniciativa, puede crear miedo. El limbo jurídico que usted ha señalado que está Haití, con respecto pues a que las autoridades que están pues no son fruto de elecciones, y esta, si se quiere, inacción de la comunidad internacional. Vimos que Kenia se presentó, pero cuando vio dijo que lo que ellos configuraban
en la ayuda era cuidar algunas entidades gubernamentales, que el despliegue como tal de fuerzas no era para el ámbito de la seguridad pública. Y uno ve que la ONU, pues los esfuerzos que hace, o lo bloquea China, o en su momento pues se detiene. ¿Qué esperar, Jean-Max? ¿Qué esperar de la situación de Haití? Bueno, se habla de inacción, pero una inacción muy activa, porque cada semana hay una misión que llega en Haití, cada otra semana una reunión internacional donde se habla de Haití. Pero sin frutos. Exactamente, por eso yo hablo de inacción activa. Quiere decir que se mantiene vivo el expediente haitiano sin que se tomen decisiones. Desde 2 años y pico, desde la muerte del presidente Moïse, se habla de diálogo entre las fuerzas políticas en Haití. Muy bien, teóricamente la solución, que se entienden entre ellos, pero ¿cuál es la representatividad real de lo que hablen? Pues otra pregunta, porque yo puedo llegar a un acuerdo con Juan sobre la compra de ese negocio, pero todo el acuerdo, y al final me va a decir Juan, bueno, pero yo no soy dueño del negocio. Entonces es lo que pasa, se sientan con gente. Mira, por ejemplo, hicimos en Haití una agrupación de ex primer ministros, un foro de los ex primer ministros, donde por el momento estamos 7 activos. Tenemos junto una experiencia, canales de comunicaciones, canales aliados políticos, pero nadie mandamos la creación a toda la gente, incluso a nivel internacional, a nivel nacional, pero nadie se interesa a decir, vamos a sentarnos con ese foro de ex primer ministro, que son 7 de diferentes grupos políticos, porque hay primer ministro del presidente Preval, del presidente Martelly, del presidente Moïse, quiere decir que no somos amigos políticos, pero nos sentamos juntos para hablar. No son aliados. No son aliados, o no al momento de ese primer ministro, después quizá evolúa la situación. Pero nadie se interesó a decir, vamos a sentarnos con esa gente. ¿Usted ha hecho contacto con las autoridades dominicanas en ese foro? Se mandó la creación, contacto formal, porque no es tan viejo. Contacto formal, hay que tener prudencia. Es difícil de hacer contacto formal cuando hay una crisis, cuando tú no eres autoridad. Entonces, ¿qué está manejando? ¿Cuál es el interés? ¿Un candidato a algo? Entonces hay mucha pregunta, hay que proteger también el aliado político nacional o internacional. Entonces somos muy prudentes, pero saben que existimos, pero no le interesa a nadie de sentar, y quizá ellos tienen una solución, quizá ellos tienen una capacidad de presentar una vía para llegar a solución. Entonces todo eso me lleva a pensar de manera quizá naiva. Porque el problema en Haití toda la gente son 2 cosas, intervención, no intervención. Y si hay intervención, ¿para hacer qué y con quién? Ahí es la pregunta entonces. ¿Qué soluciona la crisis de Haití? El gobierno no tiene representatividad, la policía no tiene control, se muere gente, la gente le están sacando, hay necesidades, hay hambre, hay una desgracia. ¿Es la intervención en la actualidad la solución al conflicto haitiano o a la situación haitiana? Yo veo la situación diferente. Si tú tienes una erupción en la piel, le puedes poner antibiótico, operarla, pero el problema es por qué tú tuviste una erupción. ¿Cómo se puede curar la causa? Porque en Haití los 25, 30 últimos años son crisis recurrentes. Entonces, quizá hay una cosa más profunda que no pudo resolver la MINUSTAH, porque siempre miran los epifenómenos. Hay razones más profundas que pueden explicar por qué Haití está en crisis recurrentes. Y ahí que hay que tocar. Quizá hay que resolver ahora mismo el problema de la seguridad. No quizás, seguramente. Pero matar
a 5 jefes de pandilla, no va a resolver el problema de Haití. Pero se necesita una intervención para poder enfrentar las bandas. Yo nunca iba a pedir una intervención en mi país. Por todo lo que yo veo que hay una incapacidad aparente de la autoridad haitiana a resolver la crisis de seguridad en Haití, yo nunca iba a pedir una intervención en mi país. Eso no me entra en mi alma. Pero hay una necesidad de cooperación, colaboración para resolver su problema. Y para mí no una cosa tan grande. No una cosa tan grande que... Hay mucha pandillita, pero no un ejército organizado, bien armado. Tiene mucha arma y municiones y tiran toda la noche, pero ¿dónde salen esas municiones para que la gente pase la noche entera tirando balas? ¿Quién la suple? ¿Quién la suple? Y sigue supliendo cuando toda la gente habla. No se fabrica arma en Haití, no se fabrica munición en Haití. Llegan. ¿Y a quién le beneficia esa situación? Eso que me interesa. Sí. ¿A quién le beneficia de quemar un barrio de infelices? ¿A quién le beneficia? El gobierno canadiense en su momento pues ha vetado a una serie de personalidades, sobre todo el sector privado, en lo que tiene que ver con grandes empresarios. Usted dijo al principio de la comunicación, de la conversación, que había alguna colindancia de sectores tanto públicos como privados con referente pues a las pandillas. El rol que juega el empresariado haitiano con referente a esta crisis de seguridad. Hoy mismo, yo no sé, pero en la origen de esa crisis sí están implicados. Porque, por ejemplo, hay gente del sector privado que sancionaron. Yo le voy a dar un ejemplo, sin decir si es bien, si es mal. Sí. Pero si una zona donde yo tengo mi empresa, que es donde no aparece ninguna autoridad, controlado por la pandilla. La pandilla, la gente piensa que viven solamente de kidnapping, de rapto, no. Había negociación, yo te dejo tu camión pasar, tú me das tanto mensual o por camión y no va a dar problema. Ahora, ese empresario que pagó 20, 30 mil dólares mensual, que al final paga el pueblo haitiano, sí, porque el empresario lo traspasa. Si ese empresario dura de 1 año, 2 años, 3 años pagando esa cuota a jefe de pandilla, y con ese dinero se compra municiones, con ese dinero que se compra armas. Entonces, ¿cuál es la colusión entre ese sector privado? ¿Fue obligado de hacerlo o lo interesaba hacerlo para tener una ventaja sobre la competición? Hay diferentes análisis que se puede hacer, pero que hubo una colusión o que hay una colusión, eso es claro. Porque no había otra manera que sobrevive algunos miembros del sector privado. Y hay otros que tuvieron que cerrar, hay otros que tuvieron que dejar el país. O sea, el sector privado alimentó las bandas. De una manera directa o indirecta. Y hay los dos casos. Jean-Matt, hay gente parece que está atizando un conflicto entre Haití y República Dominicana, tanto desde Haití como de República Dominicana. ¿Tú crees que hay gente que quiere ver sangre entre ambos países? Yo no sé si quiere ver sangre, pero hay sectores de los dos lados a quien le beneficia ese conflicto aparentemente recurrente. Pero siempre surgen con el motivo de un incidente específico. Entre dos incidentes como lo que pasa con el Río Masacre, los dos pueblos viven en convivencia tranquila. Cuando se ve el número de haitianos que viven en la República Dominicana, al final los conflictos son pocos. Porque es una regla que uno estudia en sociología. Cuando uno llega a más del 5% de una población identificada en un país, hay consecuencias de xenofobia. Eso pasa con los árabes, los marroquíes en Francia, con los turcos en Alemania, en todos los países donde hay una comunidad grande que vive y que se reconoce. Sí. Por el número de haitianos que viven
de manera permanente o regular en la República Dominicana, yo considero que los incidentes son mínimos. A lo interno. A lo interno. Ahora una explotación política, cuando, por ejemplo, hay muchos incidentes entre la policía dominicana y la población dominicana aquí. Eso no hace ruido en Haití, pero si un incidente con un haitiano, eso hace mucho ruido allá. Igual. Maltrata. Entonces, hay que ir más allá de los incidentes. Claudio Yotze, ¿qué representa como político en Haití? Parece ser como uno de los que quiere echar fuego, gasolina al fuego. Un pirómano. Bueno, yo no quiero comentar mucho sobre la actitud de un político haitiano desde afuera de Haití. Pero estaba hablando de ultranacionalismo, y el ultranacionalismo es un elemento de una campaña electoral. Sí. Ahora mismo, él aparece como el único defensor de los haitianos que no dejan ni buscar agua. Entonces, la reacción dominicana está haciendo su campaña de él, indirectamente. O sea, él quiere sacarle beneficio político a la crisis haitiana. Yo no digo que él quería que ni era un plan, pero de toda evidencia, él saca beneficio. A cada reacción negativa de ese lado, él beneficia. Ya una reflexión final, que así concluimos con este tema. ¿Qué usted tendría que decirle tanto a los gobernantes dominicanos y las autoridades que todavía quedan en Haití con referente a este tema? Un planteamiento que usted pueda hacer. Sentarse, porque salimos de un problema técnico y diplomático y ya llegó a ser un tema político y casi de seguridad. Cuando es un problema técnico y de diplomacia. Y así que empezó y salió de ese cuadro. Ahora una decisión de orgullo de los dos lados. Ellos no pueden decirme lo que tengo que hacer. Tú no me quieres escuchar, yo te va a tener consecuencias. Pero a base de comunicado que no se va a resolver el problema. Hay que sentarse. La legitimidad o no del gobierno actual no impide que haya un gobierno. Hay ministro, hay director del agua, hay gente, hay técnico que se tiene que sentar y buscar una solución que sea técnica y diplomática, bueno, no militar. Vamos a agradecer a Jean-Marc Bellerit, ex primer ministro de Haití, político haitiano, un gran conocedor de lo que sucede en Haití y un gran doliente de su pueblo. Lo he podido palpar y lo he podido vivir y sé de muchas cosas que ha hecho en beneficio de la población haitiana. Gracias, Jean-Marc, por este privilegio de visitarnos y esta entrevista. Cómo no, los medios impresos y digitales tienen notas en lo que dijo el amigo Jean-Marc. Así que quédense con el VTV, Canal 32, que hay mucho más que ver aquí. Hasta mañana, Dios mediante.